Señoras y señores, a las 9:36 ya estamos volviendo a la mesa de politólogos. Estamos hoy con Fernanda Boidi, Daniel Chaschetti, Romeo Pérez y Daniel Buquet. Otro tema, este caso de las últimas horas, de estos últimos días. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, aclaró ayer que el Poder Ejecutivo ya ha transferido a las intendencias todos los fondos que el gobierno central estaba obligado a traspasar. Cuando fue consultado al final del Consejo de Ministros, García dijo que el gobierno está dispuesto a ayudar con aquellas intendencias que tienen problemas graves de financiamiento, pero explicó que las situaciones en Salto y en Maldonado son diferentes. Quiero recordar siempre que las intendencias departamentales son entidades autónomas, ¿verdad? Y obviamente en muchas de ellas hay parte de sus recursos, en algunos casos parte importante, que son aportes del gobierno nacional a través de la distribución de recursos que se realiza. En ese sentido, dejar bien claro que el cumplimiento con el pago de esos recursos está absolutamente al día y que hay situaciones aparentemente, digo aparentemente por esto de que estamos tomando contacto, muy diversas y muy graves. Recordemos, la situación más delicada está dándose en Salto, donde la Intendencia no pudo pagar a sus 2.000 funcionarios los sueldos del mes de mayo que debió haber abonado el viernes pasado. Además, la administración que tuvo a su frente hasta febrero al actual senador colorado Germán Coutinho mantiene deudas importantes con proveedores y con sus funcionarios, porque también hay que agregar dinero retenido de los salarios no volcado a entidades bancarias de crédito, de consumo o de salud. Según el intendente electo Andrés Lima, que es Frente Amplista, la deuda total de la comuna salteña asciende a unos 1.000 millones de pesos. Por otro lado está el caso de Maldonado, donde el intendente electo Enrique Antía, del Partido Nacional, denunció que la comuna está desfinanciada y que no habrá dinero para pagar los sueldos del mes de julio. La actual administración, Frente Amplista, niega esa realidad y aclara que en realidad no habrá inconvenientes para hacer frente a las obligaciones que tiene por delante. Fernanda quería abordar este tema. Sí, me parece que es un tema interesante y recurrente. Y también tiene que ver con los tiempos, ¿sí? Ahora hablamos del estado de las finanzas de las intendencias porque los intendentes electos se están preparando para asumir el cargo, se están dando los procesos de transición y se empiezan a ver los números, ¿sí? En muchos casos blanco sobre negro y con señal de alarma, claramente en el caso de Salto, que es bastante distinto al de Maldonado. Para empezar, en Maldonado no parece haber acuerdo ni siquiera respecto de cuánto es el déficit de la Intendencia. Se habla de cualquier cosa entre 30 y 100 millones, dependiendo de las fuentes y dependiendo de qué se considere como parte de ese dinero que se adeuda. En Salto es el actual intendente el que sale a advertir por una realidad incontestable de que no se pueden pagar los sueldos. Claro, porque en el caso de Maldonado lo que se pronostica es que en julio no habrá dinero para pagar sueldos. Es a futuro, digamos, el planteo que hace el intendente electo. En el caso de Salto, es realidad ahora. La semana pasada debió haberse pagado los sueldos y no hubo dinero. Sí, y las crónicas hablan de que la Intendencia no puede pagarle aparte de sus 2.000 funcionarios. Y esa es como la primera señal de alarma. Tenemos intendencias en todo el país con una carga de recursos humanos a los que hay que pagar y por los cuales hay que aportar, que es altísima. Entonces, eso me parece que es parte del problema de las intendencias, aparte de mala gestión. Y quería hacer referencia a las palabras de García, porque decía, las intendencias son entidades autónomas. Bueno, más o menos. O sea, son autónomas, pero la mayoría son no viables sin ayuda del gobierno nacional. Y eso es parte como de la esquizofrenia del arreglo político-administrativo bajo el cual funcionamos. Que las intendencias tienen cierto poder para hacer cosas, pero en realidad no cuentan con los recursos, en la mayoría de ellas no cuentan con los recursos para llevarlo adelante sin ayuda del gobierno central, ¿sí? Y ahí podemos estar discutiendo hasta la eternidad qué competencias tienen y qué competencias deberían tener las intendencias y cómo se solapan en muchos casos las competencias de las intendencias con las de el gobierno nacional. Ahora, este problema salta a la vista en Salto y en Maldonado, pero es un problema
de muchas intendencias. De hecho, a fines del año pasado se acordó que 13 intendencias entraron en un fideicomiso para reestructurar la deuda con UTE. O sea, las 6 que no entraron eran las únicas que no tenían una deuda y grande con UTE. Entonces, esto es la punta del iceberg, en definitiva. ¿Los demás cómo están siguiendo este tema? Lo que me parece, lo que está ocurriendo es que en aquellos casos donde hay alternancias, los nuevos intendentes que son de otro partido se encargan de dejarle bien en claro a la opinión pública lo horrible que fue la administración de su predecesor. Se está intentando, me parece, hacer pagar costos políticos, amén de que, claro, los problemas están. En Salto no se pagaron los sueldos. Y ahí hay como muchísimas, 2.000 familias que no sé cómo están haciendo. Esos son los afectados directos. También están los indirectos por la vía de las deudas con empresas proveedoras, claro, ¿no? Los proveedores y... lo que deberíamos pensar, me parece, es si no deberíamos tener algún tipo de reglas fiscales que obliguen a los intendentes a moderar su gasto, a emprender reformas. Recién decía Fernanda, 2.000 funcionarios en la Intendencia de Salto, son muchos, ¿no? La de Montevideo tiene 10.000, pero Montevideo es 10 veces más grande que Salto, ¿no? Si siguiéramos la relación, Salto tendría, es como si Montevideo tuviera 20.000 funcionarios, es demasiado, ¿no? Entonces, en algunos países existen reglas fiscales, ¿no? Que establecen topes para el gasto o imprimen costos a los gobernantes. Por ejemplo, impedirles presentarse a una reelección si tienen superávit. Esa regla funciona en Brasil, ¿no? Impedirles presentarse a la reelección si vos tenés déficit fiscal. Ajá. ¿Está? Más del 3% no te puedes presentar, y eso está siendo monitoreado centralmente. Me parece a mí, yo no digo que tengamos que poner este tipo de solución, pero me parece que bueno, que acá está el riesgo de que hay, al haber mucha competencia a nivel local en algunos departamentos, quien gana trata de generar una gestión impactante, aumentando el gasto. Me parece que eso pasó en Salto, y lo que terminan haciendo es un gran entrevero y un gran lío con las cuentas del municipio. Romeo. Bueno, varias consideraciones muy breves. En primer lugar, sobre lo que pasó en Salto. Sé que me voy un poquito del tema, pero sobre lo que pasó en Salto, yo quisiera saber más y escuchar más. El proceso político salteño fue de acoso a Coutinho, y hubo prácticas, no lo estoy defendiendo, no estoy conestando su gestión, digo que querría saber más y querría escucharlo. Está silenciado Coutinho. ¿Acoso de quién? De la oposición, y con intervención de Adeón Salto, con medidas como la ocupación de la sede, por un reclamo que cabría hacer en prácticamente todas las intendencias. Yo, politológicamente, yo quisiera informarme mejor sobre el proceso político electoral en Salto y las cuentas de la intendencia que termina. Que hay una crisis financiera es innegable, y como decía Emiliano, está planteada, no se pagaron ya sueldos. ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es su origen? Quisiera conocer más. En segundo lugar, estamos hablando de malas gestiones en un país que tiene un déficit sobre el producto de más del 3% al término de un periodo extraordinariamente favorable. Lo recordaba hace unos minutos Daniel Buquet, de su desenvolvimiento
económico-financiero. Ahí estás refiriéndote al déficit del gobierno central. Del gobierno central. Y de las administraciones autónomas, pero de nivel estatal, no comprendidas las intendencias. Con las intendencias crecería todavía el déficit. Digo, estamos entonces juzgando a algunos administradores y a mí me choca la suficiencia con que algunos tan malos administradores como los juzgados en fin, establecen juicios globales, ¿no?, de mala gestión. Yo no sé hasta dónde no les cabría a algunos de los que lo pronuncian. Y por último, que el mensaje del director de planeamiento de ayer a mí me resulta contradictorio en un aspecto. Él dice: estamos tomando contacto con el problema de la situación financiera de las intendencias, pero eso no le impide poco después decir que las situaciones de Salto y Maldonado son distintas. Bueno, me parece que el director de planeamiento habló más en lógica de competencia partidaria que en función del cargo que ocupa. De todas maneras... Ya hubo alguna intervención pública anterior del contador García, director de la OPP, que generó roces con la oposición, ¿no? Sí. Me refiero a cuando se hizo el Consejo de Ministros en Melo, en el departamento de Cerro Largo, en plena campaña electoral departamental, y García fue muy crítico con la intendencia de Cerro Largo, ¿no? En cuanto al uso que hacía, la eficiencia en el uso de los recursos provenientes del gobierno central, ¿no? El gobierno central. Por último, no olvidemos que cuando hablamos de ayudas del gobierno central, etcétera, simplemente estamos refiriéndonos a un régimen tributario que es excesivamente centralista, lo cual no implica negar en absoluto la pertinencia de exigir mayores controles, mayor seriedad a los gobiernos descentralizados. No son entidades autónomas las intendencias, son gobiernos descentralizados, como dice el contador García, son gobiernos descentralizados, con la responsabilidad consiguiente, pero sujetos a un régimen tributario excesivamente centralista. Sí, yo creo que efectivamente el régimen jurídico de las intendencias es un poco contradictorio, porque efectivamente las intendencias no pueden cobrar impuestos. En realidad lo que hacen es convertir la contribución inmobiliaria y la patente de rodados en impuestos. Pero bueno, la base imponible es relativamente limitada. Es cierto, a medida que aumenta el parque automotor se va generando como un espacio, pero es muy limitado. Es una distorsión, además, que se utilice como fuente de ingreso algo que no debería ser un impuesto estrictamente. Y por otro lado, decirle, bueno, pero ustedes son autónomos, no me vengan a pedir plata a mí porque ustedes pueden decidir lo que quieran. No es tan así. Ahora, más allá de que las situaciones efectivamente son distintas, incluso aunque Álvaro García no haya profundizado lo de Maldonado, lo de Salto, pero todas las intendencias son distintas, que las intendencias tengan problemas financieros es una cuestión crónica. Y yo creo que tiene que ver con, por un lado, la relevancia política que tiene el cargo, obviamente también un poco en proporción del departamento, de su volumen. Maldonado, ¿por qué es diferente? Bueno, porque justamente Maldonado es un departamento que a la intendencia le proporciona un volumen de recursos que está muy por encima del departamento de Salto, muy por encima, y por habitante también por encima de Montevideo. Entonces, bueno, obviamente eso es diferente, pero recordemos Rocha hace 10 años atrás, lo que era la intendencia de Rocha, que había pasado por blancos y por colorados, distintas situaciones. ¿Y qué pasa? Los últimos dos salvatajes fueron Rocha y Artigas en el 2005. Bien, que son departamentos mucho más modestos en cuanto a su capacidad de generar recursos, pero ¿qué ocurre? Hay cuanto menos plata hay, además esta contradicción es más fuerte. La posición del intendente es una posición de visibilidad política, de liderazgo muy relevante, muy apetecida, que forma parte de una posición trascendente en la escalera del ascenso, en la evolución política,
pero a su vez el tipo que quiere hacer una gran gestión, que ganó una elección, no tiene recursos. Y yo creo que esa tensión es la que conduce, claro, depende de varias circunstancias, del momento, de cuánta plata tengas, de cuáles son los problemas anteriores, es lo que te lleva a pasarte de la raya, en definitiva. Yo qué sé, se me ocurre pensar sin tener la menor idea. Bueno, si Salto es una intendencia competitiva, si como pasó del periodo anterior de manos del Frente Amplio al Partido Colorado y ahora volvió el Partido Colorado al Frente Amplio, al ser competitiva, la presión para que el que está a cargo se pase de la raya en el gasto es razonable, porque digamos que con eso se está jugando la reelección. Bueno, deberíamos preguntarnos qué pasó en Paysandú y en Florida, por ejemplo, ¿no? Donde también son competitivas, o Florida era competitiva. Enciso la primera elección la gana por 180 votos. No, Enciso hace una gestión correcta, o sea, en Florida no existen los problemas que se observan en Salto, y sin embargo hace una buena gestión y logra la reelección con un margen mayor. Entonces deberíamos estudiar un poco más en profundidad si en realidad el aumento del gasto público y el aumento del número de funcionarios son la llave del éxito. Me parece que Florida está demostrando que la llave del éxito está en otro lado, y por eso me parece como que en ese sentido necesitamos un debate sobre cómo se está gobernando, cómo se está gestionando. En Salto hay 6 fideicomisos en 5 años, ¿no? Las transferencias centrales, que son producto de una política descentralizadora de la reforma constitucional del 96, están comprometidas por esos fideicomisos. Entonces, me parece que necesitamos como un monitoreo mayor. Lo otro que a mí me llama la atención es que Mujica hizo como una política de Estado, ¿no? Con el Congreso de Intendentes, ¿no? Trató de no sacar ventaja. Incluso yo escuché voces dentro del Frente Amplio que decían, no, Mujica trata a los intendentes blancos igual que a los del Frente Amplio, porque se los quiere cooptar, una cosa así. Entonces, en un escenario así tan equilibrado, donde en realidad el gobierno central no parece haber hecho diferencias, que aún así tengamos problemas de desequilibrios tan fuertes, me parece que es un problema que se está gestionando mal y que se está monitoreando mal el proceso, ¿no? Fernanda, volvemos contigo al final, ya que tú planteaste el tema. Bueno, en realidad comparto lo que en líneas generales, lo que hemos presentado todo sobre la mesa, ¿no? Falta fiscalización, y el tema es, bueno, ¿por qué falta fiscalización? Y esto lo hemos discutido respecto de otros temas en mesas previas. Bueno, tal vez no hay incentivos para la fiscalización, porque hoy yo soy víctima de la fiscalización, pero mañana o de la ausencia, digamos, puedo ser víctima de la fiscalización, pero también hay candidatos o políticos en general que pueden ser beneficiarios de la ausencia de fiscalización, en particular cuando gastan para las campañas. ¿A quién le correspondería la fiscalización en este caso? Bueno, el gobierno central en parte fiscaliza, porque las partidas de la OPP son, algunas son contingentes a evolución, por ejemplo, avance de obras. Claro, pero sin duda que la fiscalización por el gobierno central genera sus recelos, ¿no? Se puede sospechar que hay de por medio intereses políticos, intereses partidarios. Bueno, ahora mismo lo estamos viendo a propósito de declaraciones del contador García, ¿no? Sí, desde luego. Ahora, con indicadores que son estándares a nivel internacional sobre avances respecto de proyectos, así funcionan los proyectos a nivel mundial, ¿sí? Las donaciones del Banco Mundial o de otros organismos multilaterales de crédito, digamos, las partidas avanzan contra demostrar que se están haciendo las cosas. Pero OPP hace eso, o sea, OPP tiene todo el monitoreo. Lo que pasa es que OPP realiza el monitoreo para desarrollar determinadas políticas, no es un observatorio público, ¿no? Donde se esté todo el tiempo escrutando. ¿Tendría que existir un organismo aparte de la OPP? Para mí es el Congreso de Intendentes. Bueno, los propios intendentes deberían constituirse en un ente en el cual prediquen por las buenas prácticas, ¿no? Me gusta esa fórmula, Romeo. Justamente, y yo iba a sugerir lo mismo. Creo que el Congreso de Intendentes, en el marco de las autonomías de los gobiernos departamentales, que más que autonomías de la descentralización en que se sustentan estos gobiernos, debería, uniendo recursos, uniendo posibilidades, establecer, por ejemplo, organismos de monitoreo financiero, de desempeños financieros. No el gobierno central, sí
la unión de todos los intendentes, el Congreso de Intendentes.